9:27 de la mañana en todo el país. Vamos a tomar contacto con Cristian Butiés, director de CB Consultora, una de las encuestadoras más prestigiosas del país. En un momento de tanto cuestionamiento a las encuestadoras, a las consultoras, bueno, una que hace muy bien su laburo es la que dirige Cristian, que tiene la amabilidad de darnos un rato de su tiempo. Sebastián Carbone y Daniel Cerorena te saludan. ¿Cómo estás? ¿Cómo están? Buen día para todos. Bien, bueno, lo sentí, antes de preguntarte por los últimos estudios que han hecho y por lo que ves de lo que viene en el país, ¿sentís ese cuestionamiento generalizado hacia las encuestas de la sociedad? Sí, totalmente. A ver, es natural y es normal que eso pase, es una ciencia perfectible. A ver, la sociedad es dinámica, con lo cual nosotros tenemos que siempre redoblar esfuerzos para tratar de estar lo más cerca de la proyección de ese electorado, que nunca es taxativa esa proyección. Pero bueno, a ver, siempre vamos a estar en el ojo de la tormenta. Es bueno que así sea también, porque eso nos exige a nosotros a tratar de entender de que cada elección es un traje a medida, que no se pueden utilizar estándares para todas las elecciones. El caso Chaco es una realidad, el caso Santa Fe es otra, Mendoza el próximo domingo es otra, sería este domingo no el otro, y naturalmente también la nacional. Entonces, nos exige, nos mantiene. Si nos va bien es porque claramente los patrones de conducta que estábamos evaluando eran los correctos, y si no va mal, fallamos en el método. Sí. Entonces, es una realidad también que nos tiene que permitir a nosotros mantener un eterno aprendizaje. Vos sabés que el otro día escuchaba a alguien que planteaba algo, me pareció interesante, vos me dirás si coincidís o no. Me decía, hay gente tan enojada con la política que a veces se la termina agarrando con el encuestador y le contesta cualquier cosa. Hay tal enojo con la clase política que por ahí dice, bueno, me la agarro con quién, con este que me vino a preguntar. Sí, a nosotros nos identifican como si fuéramos de algún partido político y nos cuesta hacerle entender de que no, que tenemos un trabajo que es meramente científico, que lo único que nos interesa como cientistas sociales es justamente conocer, indagar, entender a la sociedad como nuestro laboratorio para poder encontrar lo que te decía, patrones de conducta. Sí, nos pasa y mucho, y más en estos contextos de apatía. Pero bueno, nos toca reinventarnos para poder lograr cumplir con las cuotas y después hacer las proyecciones correspondientes. ¿Y qué cosas de las que pasaron te veías venir o lo tenían en el radar y qué rompió todo? Porque me da la sensación de que el caso Milei en las PASO fue algo que estaba en la cabeza de muy pocos. ¿Vos eso lo tenías? ¿Cómo se te dio? No, nosotros teníamos a Milei en 22 puntos, no lo teníamos en 29. Sí anticipamos la interna de Juntos por el Cambio, sí anticipamos la interna del Frente de Unión por la Patria, la intención de voto de Sergio Massa, de Burri, de Larreta, pero bueno, lo de Milei no. Ahora, cuando se dan esas circunstancias, naturalmente son cuestiones multicausales. Por un lado, sí hay un votante subterráneo que, producto de los últimos hechos de esa semana, encontró en Milei el verdadero cambio, y eso es un dato, encontró en Milei el verdadero cambio. Si quería cambiar, es Javier Milei el verdadero cambio. Y por otro lado, el otro día empezamos a procesar las bases de respuesta de las encuestas anteriores y encontramos un patrón de conducta también, y lo tendremos en cuenta en este eterno aprendizaje para elecciones futuras. ¿Y qué sentís que puede llegar a pasar de cara a octubre? Digo, esto que vos decías recién, coincido 100%, mucha de la gente o mucho votante de Juntos por el Cambio que por ahí dijo, no, si realmente quiero algo distinto, me voy más a la derecha o a un voto más radicalizado que es el de Javier Milei. ¿Sentís que eso se puede consolidar? ¿Sentís que hay algún votante que puede haber estado enojado en las PASO, pero que puede reperfilar el voto de cara a octubre? Va a ser muy difícil. Yo creo que quien lo votó a Javier Milei en las PASO posiblemente lo vote en las generales, quien lo votó a Massa en las PASO lo vote en las generales, quien lo votó a Bullrich en las PASO lo vote en las generales. El gran desafío por parte de Juntos por el Cambio es actualmente de Bullrich retener todos los votos de Larreta. Eso es un gran desafío, porque es muy difícil que taxativamente se mantenga ese caudal electoral. Lo mismo le pasa a Sergio Massa con Juan Grabois. Para quien lo votó a Milei y ya lo vio a Milei primero, hay altísimas posibilidades. Entonces, tenemos que hacer tres enfoques. El primero, del lado del ganador. Vamos a tener
posiblemente aproximadamente entre 1,5 millones y 2 millones de votos nuevos, sí, que se van a distribuir. Por un lado, un voto útil de los que dicen Milei gana, vamos con Milei en el marco del verdadero cambio, eso le permite a Milei proyectarse los 35 puntos. Por otro lado tenés un segmento del electorado, que por eso dijimos que encontramos un patrón de conducta. Un segmento del electorado que no vota en las PASO, pero que sí vota en las generales, que es un segmento de ingresos altos, sí, de nivel educativo alto y de franjas etarias altas. ¿Por qué destaco franjas etarias? Porque justamente no es la pesca donde pesca Milei. Milei pesca en los jóvenes, no en los grandes. Entonces, ese segmento de ingresos altos, de niveles educativos altos, que tampoco pesca el peronismo, es potencial votante de Bullrich. ¿Quién lo va a hacer? Y bueno, va a hacer de que Bullrich sea competitiva, no se quede tan atrás de la elección. sí. Y por otro lado, tenemos a Sergio Massa, que obviamente tiene que salir a recuperar votos en nichos donde Milei se les metió, caso en el norte del país, caso en el conurbano, y eso, convirtiéndose también paralelamente en el único candidato de centro, y por eso lo destaco, ya lo voy a explicar, le permitiría a Sergio Massa tener una base de 30 puntos. Entonces, ¿qué tenemos? Milei en 35, Massa en 30, Bullrich en 27. ¿Por qué destaco lo de Massa en el centro? Sí. Porque vamos a tener un gran segmento de la sociedad argentina, de centro-izquierda, que no lo va a votar a Massa porque le guste Massa. Le va a votar a Massa sin decir nada el 22 de octubre, en el cuarto oscuro, por ser el mal menor. Por ser el que menos miedo le genere comparado a Bullrich presidenta o Milei presidente. Y eso es un patrón de conducta que hay que entenderlo, porque si no lo entendemos, no identificamos realmente cómo son los corrimientos electorales. Mirá qué interesante, es decir, esa es la foto que vos tenés hoy, digamos, si vos te regís por lo que pasa hoy, vos imaginás un balotaje entre Milei y Massa. Sí, así es. Porque justamente el crecimiento de Massa en el nicho de Milei inhibiría las posibilidades de Milei ganar en primera vuelta. Digo, voto que puede ganar nuevo Massa o que puede revertir Massa, sí. Es un voto que no le permite a Milei pasar la barrera de los 40. Y estas medidas, Cristian, por ejemplo, lo que anunció ayer el ministro candidato Sergio Massa con el tema ganancias, por ejemplo. Sí. ¿Sentís que, porque es una medida que termina beneficiando a sectores socioeconómicos medios altos? Porque bueno, yo creo que es una medida que está apuntada principalmente a un potencial balotaje. Porque ese segmento no lo va a votar ahora el corto plazo. Sí. Ese segmento lo va a votar a Patricia Bullrich. O a Javier Milei, que lo ve como alguien que realmente esté predispuesto a bajar impuestos. Pero supongamos que no se anima a votarlo a Milei porque Milei es un salto al vacío. Sí. Lo va a votar a Patricia Bullrich. Ahora, en un potencial balotaje, después de este tipo de medidas de Massa, y bueno, capaz que lo estés observando, a decir, bueno, porque en un potencial balotaje entre Milei y Massa, sí, va a haber dos modelos bien dicotómicos, o sea, sí, va a haber dos modelos de país bien claros. Sí. La continuidad o el cambio disruptivo. Sí. O sea, no va a haber cambio intermedio, es cambio disruptivo. Sí. Entonces, eso va a hacer que la gente diga, bueno, o continúo porque no estoy tan mal, porque sí, la verdad que el país no está bien, pero no estoy tan mal, o doy el salto al vacío. Y ahí vemos qué hay abajo, ¿no? Porque esto ya ha pasado en otros lugares, ya pasó en Colombia, pasó en Chile, pasó en Brasil, pasó en el propio Estados Unidos. Sí. A ver, cuando yo planteo Estados Unidos es cuando no se da la reelección de Trump. Digo, ¿por qué no se da la reelección de Trump? Y porque hay un segmento de la sociedad que decía, mira, la verdad que este cambio tan disruptivo, tan políticamente incorrecto, mucho no me convence. Y ganó los demócratas. En Brasil volvió el poder Lula, sí, en Colombia ganó Petro y no ganó Hernández, que era como un Milei de colombiano, sí, y en el propio Chile ganó Boric, sí, en un caso extremadamente llamativo, ganando la izquierda por sobre lo que era Kast, que era un Milei chileno. Entonces, sí, es para entenderlo, digo, un balotaje va a ser mucho más parejo de lo que pensamos que puede serlo. Es cierto que en los casos de Estados Unidos y de Brasil que planteas vos, son gobiernos que venían de la oposición, ¿no? Tanto Lula como Biden. Acá digamos, Massa también le pesa explicar la gestión de Alberto Fernández. Totalmente. Sí, comparto, es así, es exactamente así.
pero vuelvo a lo mismo, lo que la gente se pone en su cabeza es un giro de 180 grados, o entender de que, bueno, esto es el mal menor. Sí, no me gusta, pero le tengo mucho miedo al cambio disruptivo. Entendiendo también de que este escenario, salvando las enormes distancias, la enorme distancia de contexto y de realidad, me pareció lo que pasó en 2015, digo, por eso destaco salvando las distancias, pero nosotros lo teníamos a Scioli en 36 puntos, y lo teníamos a Macri en 33 puntos. Eso es el resultado de las generales. Si uno analizaba el voto opositor, que no lo votó Scioli en primera instancia, decía, che, Macri tiene que ganar caminando. Y terminó 51-49, porque había dos modelos bien dicotómicos, bien distintos, donde la gente sabía lo que podía elegir. Sí, puedo decir, la gente, o una porción de la sociedad se refugia en más o menos, digamos, igual. Digamos, me da más miedo cambiar tanto que quedar como estoy. Es que hay una pregunta que hacemos en las encuestas, que no la publicamos, pero que la tenemos, que es, ¿qué tipo de liderazgo quiere usted para el próximo presidente? Y ahí te das cuenta claramente cómo está dividida la sociedad. Un 48% te dice que quiere un líder que imponga sus ideas por sobre el diálogo y el consenso. Y tenemos un 44% que dice, no, quiere un líder que consensúe, que hable, que dialogue por sobre sus ideas. Y después tiene el resto indecisos. Entonces, no son 65-35 o 70-30 como posiblemente terminen las generales. Ahora, usted... ¿Plantean, Cristian, escenarios de balotaje hoy en la Argentina? ¿O qué pasaría? Da la sensación de que Milei tiene un pi medio en el balotaje. Digamos, la disputa pasa por si el segundo lugar lo ocupa Massa, como decís vos que le da a ustedes hoy, o si le pasa a Bullrich, o si lo ocupa Bullrich. ¿Plantean ese escenario de qué pasaría en un mano a mano entre Bullrich y Massa, y entre Bullrich y Milei, y entre Milei y Massa, y Milei y Bullrich? Sí, no lo hemos medido todavía. Pero sí entendemos ciertos patrones de conducta, y por eso te digo de que la sociedad no se va a definir entre izquierda, derecha, entre kirchnerista, no kirchnerista, se va a definir entre cambios disruptivos o status quo incómodo, pero zona de confort. O sea que por lo que contás vos ves válidas, porque viste que, a ver, hace un año y moneda, cuando Massa llegó al Ministerio de Economía, el gobierno, dicho por sus propios integrantes, caso Ferraresi, estaba con esta analogía, prendíamos el helicóptero para ver cuándo nos íbamos, y hoy vos lo planteás en un escenario de balotaje, y después medio como que es una moneda al aire, la posibilidad de que el peronismo pueda volver a ganar las elecciones, o pueda volver a ser gobierno. Y lo que pasa es que el peronismo tiene una base electoral que le da sustenta, y yo no creo que todos los votantes de Bullrich se vayan de Milei, quedando Bullrich afuera. Va a haber mucho voto en blanco, mucho ausentismo, porque claramente entre Milei y Massa prefieren quedarse en su casa y no votar. Pero creo que se arranca una campaña nueva. Ahora, todo esto con un enorme atenuante, la economía. Digo, si volvemos a tener otra disparada inflacionaria, si volvemos a tener otra disparada del dólar, y bueno, a ver... Sí, es difícil que lo resista. Es como querer ganar la Champions League jugando vos solo contra todos los equipos. O sea, parece que llega un momento que la lógica no termina acompañando. ¿Cuánto la desordenó desde lo discursivo y la complicó a Bullrich que el que gane la elección sea Milei? Una cosa era confrontar con el kirchnerismo, con Massa, y otra es tener que disputarle a Milei ese voto. ¿Cuánto la complicó que el resultado sea el que fue en agosto? Totalmente la complicó. La complicó, le sacó de eje, la sacó de su zona de confort, le quitó capital discursivo, capital simbólico. No, fue el peor escenario. Ninguno se podía imaginar ese escenario y lo que podía llegar a generarle a la propia Bullrich y al propio Juntos por el Cambio, porque justamente el verdadero cambio se convirtió en Javier Milei, el cambio disruptivo es Javier Milei, el a todo nada es Javier Milei. Con lo cual ella ya se transforma automáticamente en segunda marca de Javier Milei. Y por otro lado, si gira hacia el centro, analizando el capital humano, la familia, el diálogo, no es su perfil. Está Sergio Massa para ser candidato del centro. Con lo cual, cuando vos no tenés capital simbólico, es muy difícil entrar en la cabeza de la gente. Es muy difícil. Y es lo que le pasó al propio Larreta. El propio Larreta no tenía capital simbólico.
Por eso no tenía injerencia su mensaje Sí. el miércoles pasado. ¿Y eso cuánto? Yo estaba viendo las encuestas, los informes que ustedes hacen, vos medís la elección, por ejemplo, ahora viene la elección de Chaco, que ustedes lo dan casi en un empate a Capitanich contra Esdero, de Juntos por el Cambio, que fue el que ganó las PASO, pero lo dan un puntito por encima, un puntito y medio por encima a Capitanich. ¿Cuánto puede afectar? Entre Ríos no desdobla sus elecciones si tracciona lo nacional. ¿Cuánto puede Juntos por el Cambio ganó la elección en las PASO, si bien Val fue el candidato más votado, pero Rogelio Frigerio, contando los votos de Galimberti, se impuso por 6 puntos sobre el peronismo? ¿Cuánto puede afectar esa aspiración de Frigerio a la gobernación que Bullrich se caiga como estás mencionando vos? Y a ver, el caso Entre Ríos, caso Catamarca, caso Provincia de Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires lo nombraría, pero son dos urnas, son dos elecciones distintas, aunque es un híbrido el caso Ciudad de Buenos Aires, pero el caso Entre Ríos, Catamarca, Provincia de Buenos Aires, donde van la boleta completa, son para analizarlos en detalle. Yo creo que Frigerio va a empujar a Bullrich, más de lo que Bullrich empuja a Frigerio. Mirá. Es lo mismo que sucede en Catamarca, Jalil lo empuja a Massa, más de lo que Massa le empuja a Jalil. Y creo yo que en Provincia de Buenos Aires no es tanto la elección de Kicillof, que claramente empuja más a Massa de lo que Massa lo empujaría a Kicillof, sino que son los intendentes. Los intendentes, que son los que tienen capacidad de territorio en la Provincia de Buenos Aires, lo que realmente empujan la boleta para arriba. Sí. Tienen que tener, Cristian, las ganas los intendentes de no salir con la tijera, ¿no? Y cortarlo a Milei, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, que les resultará tentador. Totalmente. Yo creo que, bueno, eso va a ser pan para hoy, hombre para mañana, ¿no? Porque eso se va a transparentar el domingo a la noche, y son intendentes que de una u otra manera necesitan de los fondos discrecionales para poder gobernar, así que me parece que no están muy sueltos para poder desarrollar esa hipótesis. Y creo también de que tampoco puede inhibir un electorado que nosotros tenemos medido, porque medimos muchos municipios del conurbano. Claramente el intendente está bien posicionado, pero el candidato a presidente tira para abajo. Pero bueno, tendrán que hundir con el barco un poquito y no quedarse en un bol de salvavidas, porque después le van a contar las costillas. Antes de dejarte, agradeciendo enormemente la generosidad de tu tiempo, te vuelvo un chiquito Entre Ríos. ¿Ustedes lo van a medir como hicieron con Chaco, o por ser a la par de las nacionales, por ahí las energías o el laburo de la consultora está puesto a nivel nacional? Mira, no te voy a mentir, la energía está puesta en la nacional. Queremos hacer un tracking semanal en el último mes para poder evaluar cómo viene el escenario nacional. Si dentro de ese tracking tenemos un huequito, seguramente midamos, porque queremos obviamente estar pendiente de todos los escenarios. Porque como te decía al principio, no deja de ser una experiencia para poder conocer esa población y poder conocer los patrones de conducta de cada una de las elecciones. Porque hubo lo mismo, son casos particulares, cada elección es un traje a medida, y la sociedad en ese sentido hay que identificarla, hay que buscarle esos patrones de conducta. Así que esperamos poder medirlo, pero no tenemos las garantías, porque obviamente todos los cañones están puestos en las nacionales. Cristian, te agradecemos enormemente el tiempo, te mando un abrazo grande. No, por favor, el agradecido soy yo, a disposición. Cristian Moutier, de CB Consultora, director de CB Consultora, que, bueno, lo decía él recién, erramos con los 22 puntos de Milei, bueno, pero después han pegado varios de otros temas. Es una de las consultoras que se ha convertido en referencia de los medios nacionales de comunicación. En un momento en que la consultora, todo tipo de encuestas, eso viene para atrás, ya no de ahora, sino de hace mucho tiempo. Sí. Bueno, él hablando de un escenario de balotaje, en principio, entre Milei y Massa. Pero supera los 40, Milei. Sí, 35, 30 y 27 Bullrich. Esto es lo que venimos hablando nosotros, que bueno, Cristian desde su lugar nos confirmaba recién. ¿Cuánto la descolocó a Bullrich desde lo discursivo no tener que confrontar con el que salió tercero, sino con el que salió primero, que es Milei, que tiene un discurso como el de ella, pero más duro todavía? Entonces, lo que dice Cristian es, ¿qué haces ahí? Digamos, o entra en la incomodidad de cambiás el discurso. Endurecerte, si vos terminás siendo la copia del que ganó, no te sirve. La segunda marca. Moderarte, ya ese lugar está ocupado por Massa. Claro. Bueno, entonces la posición de Patricia Bullrich realmente queda muy complicada.
complicada. Hay que ver también el dato a favor que Cristian Moutier dio para Patricia Bullrich, es que hay una porción importante de argentinos que concurre a votar en las generales y no lo hacen las PASO, y que es un voto socioeconómico alto, de nivel de educación alto, y que generalmente vota Juntos por el Cambio. De hecho, si uno ve la última elección en la que ganó Alberto Fernández, Mauricio Macri, de las PASO a las generales, logró levantar muchísimo la elección. Y después lo que marca también acá en Entre Ríos, que Frigerio traccionará a Bullrich. Sí. Que Frigerio es más que Bullrich. Exacto, traccionará ahí posiblemente. Frigerio la va a ayudar, y ahí es donde está la explicación, insisto, de por qué el gobernador decidió no desdoblar las elecciones. Digamos, esa es la explicación. Porque a Frigerio le hubiese ido sin dudas mucho mejor una elección desdoblada, en la que no tenga que competir con la Libertad Avanza. Donde no hubiera jugado tanto la Libertad Avanza. Lo que pasa en las provincias, ¿cuántos votos votos sacaría Echeverre si no tuviese Milei en la punta de la boleta? Improbable, pero claramente menos. 4 o 5 puntos. Ponele un poco más, ponele. 4 o 5 puntos. Pero no hay más. Más votos. Porque aparte es lo que se viene viendo en los lugares donde se ha desdoblado la elección. Evidentemente para el peronismo fue una muy buena decisión haber ido a las par de las nacionales, mientras muchos decían cómo que tenés que explicar lo que pasa con el gobierno nacional. Bueno, en la estrategia política me parece que le ha ido muy bien en una elección a la que todavía le quedan varios días por delante, y hay un factor elemental, ya antes de cerrar, que es esto que decía Cristian recién, que es lo que charlamos más de una vez. Massa compite contra Massa, y cuando uno dice Massa compite contra Massa, es que Massa compite contra las variables económicas de acá al 22 de octubre. Si Massa logra la inflación, que ya es altísima, este mes que fue altísima en julio, pero que se disparó a 12 puntos en agosto por la devaluación post-paso, si logra disminuirlo unos puntos, tener tranquilo el dólar, hacer estos anuncios que hizo, bueno, se volverá más competitivo. Si tiene una disparada del tipo de cambio, un pico inflacionario, bueno, ahí sí se le volverá mucho más difícil, y eso hará crecer las opciones de Patricia Bullrich. En la Argentina, mis amigos, un mes y pico es una eternidad. Un montón. Tal vez en otro país uno podría ya tener las cosas claras. En nuestro país, un mes y medio es tan vertiginoso. todo es una duda.